Apocalipsis capítulo 17, versículos del 7 al 14. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El capítulo 17 del libro de Apocalipsis comienza con una marcha que diríamos es lenta, pero segura hacia la victoria final del reino de los cielos, que se manifestará en los siguientes capítulos. En los capítulos anteriores ha presentado anuncios de lucha, juicio y destrucción, iluminadas por destellos de luz esperanzadores en todo el libro de Apocalipsis. Sigue aún la descripción del juicio, pero el rumbo es claro. Según el versículo 1 del capítulo 17, la sentencia y la vindicación de los fieles es segura. Así que desde aquí nada pasará hasta que el Hijo del Hombre regrese por segunda vez y veamos la nueva creación, la nueva Jerusalén. El bloque que nos corresponde entre el capítulo 17 y el capítulo 19 al principio es una continuación en realidad directa de las 7 copas, que las 7 copas introducen todo este segmento del capítulo 17 al capítulo 19. La visión profética incluye lo que diríamos son 2 partes. Por un lado, el juicio, la condenación y destrucción de las fuerzas del mal, capítulo 17 hasta el capítulo 20, versículo 15, y en segundo lugar, la llegada de la nueva creación y la nueva Jerusalén, capítulo 21 y capítulo 22. En el capítulo 17 se agrega a un personaje que se añade a la tríada demoníaca, una ramera, que es también la ciudad en el siguiente capítulo llamada Babilonia. Esta, la última en entrar, es la primera en ser destruida por sus mismos amantes que le toman odio y la destruyen. Juan describe primero a la gran ramera que se deleita en sus placeres con los reyes de la tierra, versículo 1 y 2. Luego describe la asociación con la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, versículo 3 al 8. En tercer lugar, presenta un marco temporal durante el cual los reyes de la tierra hacen guerra contra el Cordero, quien los vencerá, versículos 9 al 14. Y por último, Juan explica los símbolos de las aguas sobre las que está sentada la mujer y la mujer misma como la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra, versículo 15 al 18. Pero antes de avanzar en el estudio y reflexión de este capítulo, hay 2 notas importantísimas que deseo plantearles. La primera nota que me parece importante de este pasaje y de otros pasajes de la Biblia es que el texto bíblico y Apocalipsis no nos presenta a un Dios o a una fe misógina. Hablar de una prostituta sin sensibilidad revelaría una gran ignorancia social, una enorme falta de espiritualidad ante nuestra realidad y una profunda falta de tacto ante el sufrimiento ajeno.
Nosotros debemos tener claro que las mujeres que se prostituyen en gran medida son víctimas de la sociedad, de los clientes, que por un precio, el que sea, se ven beneficiados por los servicios sexuales de una mujer. Y estos clientes, por muy govers preciosos que sean, son culpables de eso que están haciendo. Las circunstancias de la vida a menudo para estas mujeres están fuera completamente de su control. Los humanos somos seres caídos, con errores que tipificamos en ocasiones como escandalosos, o quizá no tan escandalosos, pero los medimos con nuestra propia regla. Pero como revela Apocalipsis, la idolatría es uno de los grandes pecados. Tamar, Rahab y algunas prostitutas que creyeron en Jesús nos recuerdan que a filo cortante el Señor nos considera pecadores, pero aún en medio de ese pecado, el Señor llama a gente mala y a gente perversa a unirse a la fe. Seamos muy enfáticos. Y sé que a muchos en la cabeza les hará ruido, pero las prostitutas, hombres o mujeres, también tienen la imagen de Dios. También son amadas por Dios. Cristo se preocupó por ellas y por ellos, y también por ellos murió. Así que evitemos en nuestra mente cualquier lucha feminista innecesaria con el texto que hoy nos ocupa. Es absolutamente innecesario. La segunda nota que me parece muy importante y que tenemos que tener claro es que esta es una figura que se toma, una figura conocida de la época para revelar una verdad profunda. Es obvio que esta ramera no es una trabajadora sexual, es un símbolo de los gobernantes y políticos que se prostituían, o diría, se prostituyen, que prostituyen el poder y la riqueza para su propio beneficio. Así que la gran ramera en el texto bíblico no es una mujer, sino una mafia de varones imperialistas. Es ramera porque explota el sistema imperial no para servir a otros, sino para servirse exclusivamente a él mismo, pero también a su clan. Juan es pastor. Y no está intentando, y nosotros no debemos caer en el juego, en dar una lección de ética sexual. Es una denuncia hacia las naciones, una denuncia que hace Juan, que hicieron todos los profetas y que tenemos que hacer nosotros hoy en contra de la idolatría, sobre todo de los ídolos del corazón, aquellos que son invisibles y que están dentro, en ocasiones, de la misma iglesia. Es una denuncia en contra de las alianzas internacionales que son más bien un despliegue de la fuerza de los poderosos y opresión para los países más pobres. Una denuncia en contra del imperialismo, que es en esencia arrogante, avaro, cruel y expansionista. Ejemplo de ese imperialismo es justamente Roma, y en su momento se toma el caso también de Babilonia. Países que de alguna u otra manera, con su estructura política, económica, militar, social e ideológica, que no es otra cosa más que una divinización del poder humano, están ejerciendo poder y están ejerciendo opresión sobre los pueblos. Es también una denuncia contra la corrupción y el abuso del poder. Es una denuncia en contra del engaño, especialmente de la propaganda manipuladora que con sus bots, con sus ranas enviadas desde algún país de Latinoamérica, incitan y ministran la propaganda de la bestia. Así, entremos al texto, donde encontramos dos partes fundamentales: la descripción, versículos 1 al 6, y la explicación, versículos 7 al 18. Vamos entonces a la descripción, versículos 1 al 6. Uno de los 7 ángeles que derramaron las copas de la ira de Dios se dirige a Juan. El ángel invitó a Juan a ir con él para ver la escena del juicio en la que el veredicto ya ha sido entregado. Un veredicto a esta famosa ramera que representa en realidad a Babilonia, pero también a Roma y a cualquier imperio que se erija sobre el mundo. El veredicto en realidad era ya un hecho consumado, porque su condena, según el texto, había sido sellada.
Un ángel entonces invita a Juan de Patmos a que vea la sentencia contra la gran ramera, lo cual, como ya dijimos, es una metáfora. Y aquí, la gran prostituta parece en realidad que se refiere más bien, en los términos romanos de la época, a una meretriz, quien no solo sostenía relaciones sin amor y cobraba por ello, sino más bien, al ser, entre comillas, la gran ramera, podría ser la que estaba por encima de las pequeñas. El letrero en la frente la denuncia, y en su frente el nombre escrito dice, es un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 5. Una vez entonces que el imperio se convierte en esta gran prostituta, se desmorona y entonces se ve con claridad la vocación en la cual vive, en su momento, Roma, la prostitución. Tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de Apocalipsis, la idolatría es comparada con la prostitución o la fornicación, símbolo de la indignidad de vivir en constante seducción y entregar aquello que se erige, aquello que se sigue en lugar de Dios. El imperio es fuerza seductora que prostituye a quienes se le acercan y al mismo tiempo ofrece sus placeres a cambio de beneficios. El imperio no es la única prostituta en escena. También son prostitutos los reyes y las naciones que se han acercado al imperio para utilizarlos. No es una relación erótica de mutua satisfacción como en el caso de los amantes o de las relaciones de justicia y paz entre los seres humanos y la tierra, sino relaciones instrumentales de uso y abuso. Quienes se acercan a la prostituta imperio lo que hacen es utilizarla, al mismo tiempo que el imperio se beneficia de la vida de quienes tiene bajo su dominio. La descripción es de aquellos que están dispuestos a venderse por ganancias materiales. Una ciudad ramera, una persona ramera sería aquella que hace cualquier cosa, lo que sea necesario por aumentar su poder o su riqueza. El Apocalipsis entonces revela que todas las capas de la decadencia que existen se forjan dentro del imperio. La perversidad de los sistemas imperiales es tal que no puede imaginar otro tipo de relaciones que no sean estas relaciones instrumentales. Por un lado, Roma es prostituta, pero por el otro lado, los reyes de la tierra son prostitutos que de alguna forma se alían y se prostituyen con Roma. Así, esta metáfora de la prostitución incluye la idea de fomentar y promover la misma corrupción en otras personas y naciones. Por eso es la gran ramera. Hablar de Roma como una prostituta y decir, como dice el versículo 2, que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, es también referirse al placer insaciable que es forjado a quienes se prostituyen con el imperio sistema. La ciudad prostituta está sentada, dice el texto, sobre muchas aguas, lo cual remite a una doble referencia. Primero, la posición de sentado denota privilegio y dominio, algo así como si fuera un trono. Segundo, si bien Roma fue construida sobre 7 colinas, tenía fácil acceso al mar por un lado, que le permitió construir un imperio verdaderamente marítimo. Aunado a esto, como explica Juan Stam, es probable que Juan de Patmos mantenga el juego de símbolos que ha ejercitado a lo largo del libro entre lo que denominamos ciudad-imperio, donde se usa una descripción de todos los imperios de la historia. En este caso, Roma sería descrita con elementos propios también de Babilonia, la cual contaba con una extensa red de arroyos y ríos que provenían directamente del Éufrates. Esto confirma que algo ya se ha declarado a lo largo de todo el libro: los imperios no desaparecen, sino que toman otros rostros y otras formas. Lo que me parece queda claro es que la maldad imperial no se esfuma cuando un imperio cae. La maldad presidencial no termina cuando un presidente cae.
sino que se transfigura en otros sistemas y poderes que mantienen la violencia y el uso utilitario de cuantos existimos en la tierra. La bestia se encarna sucesivamente en la historia. Roma, Babilonia, es en realidad un reflejo de todos los imperios de la historia que han venido y todos los que vendrán. Con la desaparición del imperio romano, las visiones de Apocalipsis de ninguna manera se esfuman, sino que siguen hablando a los imperios de hoy, los cuales también son sistemas, en términos apocalípticos, de fornicación, que buscan el poder, el dominio a toda costa. Con todo, el lugar donde está el asiento del imperio no refleja la estabilidad que en realidad está mostrando. Las aguas muestran inestabilidad. Lo que es precario del mal es reflejado aquí, el pecado y la muerte. De pronto llegamos al versículo 3, donde las aguas está sentado sobre las aguas, y entonces la ciudad se convierte en un desierto. En el versículo 3, el Espíritu lleva al profeta al desierto, lugar de demonios según el imaginario bíblico. El Edemos en el Nuevo Testamento es un lugar de antivida, lugar que expone la existencia de las fuerzas del mal, en donde solo se puede caminar en círculos, a menos de que Dios guíe la salida. Es por eso que la figura del Antiguo Testamento del Éxodo tiene que ver con un pueblo que es dirigido en medio del desierto, porque de no ser así, corremos el riesgo de mantenernos en el desierto de manera permanente. Ahí, en el desierto, aparece la misma prostituta ahora en el versículo 3, pero ahora vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Su apariencia es también una crítica al imperialismo romano. Púrpura para designar el color usado que se usaba en esa época por los poderosos, y escarlata como una referencia a las capas de la milicia. La prostituta está vestida con grandes lujos, oro, piedras preciosas, perlas, y todo forma parte de un atractivo seductor, denunciando también la desmedida riqueza del imperio. La riqueza acumulada es síntoma de graves injusticias sociales, pues no puede existir riqueza sin que haya pobreza. No puede existir riqueza sin que haya víctimas explotadas para beneficio exclusivamente de unos pocos. La obscenidad de la riqueza que es criticada aquí y a lo largo de toda la Biblia tiene que ver con la búsqueda de una satisfacción personal. La riqueza en realidad impide la vida en conjunto, en comunidad, y destruye lo que es común para apropiarse de todo lo que sea posible. La riqueza del imperio es gracias, evidentemente, al dominio que ejerce sobre otros pueblos y la extracción de los recursos de otras tierras. El Apocalipsis denuncia a los imperios que destruyen la tierra y contaminan las aguas con tal de lograr obtener su propia riqueza. Es cierto que la figura lo que nos anuncia es que el imperio está vestido de lujos, y eso parece ser su atractivo. Pero también es cierto, según lo que dice el texto, que el imperio está ebrio de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Versículo 6. El imperio y sus seguidores están llenos de sangre de víctimas que padecen hambre, esclavitud, insalubridad, dolores indescriptibles que se hacen padecer de manera consciente o no, para que otros, en su minoría, tengan tecnología, servicios, bienes, comida, todo lo necesario para vivir cómodamente. El vino embriagante de lujo que provoca placer y alegría es en realidad sangre. Solo nos hace falta darnos una vuelta por Instagram para ver a los grandes que se benefician de los sistemas, para que veamos el lujo, las joyas, el oro, el poder. La copa que tiene la prostituta en su mano
no es para embriagar de placer a sus seguidores, sino, como dice el texto, para derramar abominaciones e inmundicia. Es un imperio que provoca hambre, destrucción y muerte. El Apocalipsis entonces describe el prototipo del imperio, Babilonia, la madre de todas las prostitutas. No hay gloria en el poder imperial ni en sus logros. Todo lo que es imperio es abominación. El imperio no es gloria, sino desierto, antivida, anticreación. Su poder no trae justicia, ni paz, ni abundancia. Eso solo lo trae Cristo y su reino. La segunda parte de este texto es la explicación. Hay una inquietud evidente en Juan. Dice el texto en el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Esto en realidad es una técnica literaria. Se trata de una pregunta retórica para introducir la interpretación. Generalmente el asombro del vidente en la literatura apocalíptica es un reflejo de la perplejidad y ansiedad de los lectores, y las preguntas lo que reflejan es muy probablemente las preguntas que hay en las mentes de los receptores de la visión. Igual que ellos, el narrador no entiende hasta que un ser sobrenatural interpreta la visión. No hay muchos pasajes en el Apocalipsis o en el Nuevo Testamento donde la interpretación venga después de la narración. Pero este es uno de los pocos pasajes donde viene una interpretación, de hecho, no pequeña, sino verdaderamente larga. Así en secuencia, el ser sobrenatural, el mismo ángel que fue desde el principio, da una interpretación de la bestia, versículo 8, de las 7 cabezas, versículo 9 al 11, de los 10 cuernos, versículos 12 al 17, y al final de la mujer. Lo que se explica en estos versículos es que el imperio es poder bestial. La ciudad prostituta se ve sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Algo así como verse sentado sobre un oso que dominas. El dragón vuelve a hacer su aparición. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La ciudad imperio, la prostituta y el dragón son en realidad una misma cosa, Satanás. Un autor apellidado Picasa comenta que la figura es conocida en el Antiguo Oriente. Suele aparecer rodeada de animales. Es lo que se denomina Potnia Tero, señora de las fieras, domesticadora de las fuerzas obscuras de la tierra. Otras veces va montado sobre un carro tirado por 4 caballos o bestias que rigen el cosmos. O también puede cabalgar sobre un animal sagrado, formando con él una pareja prácticamente divino misteriosa. La ropa de la mujer y el color de la bestia demuestran su afinidad, revelando de nueva cuenta el carácter del imperio. Su fuerza es poder demoníaco y blasfemia contra Dios. El cuerpo del dragón, dice el texto, está lleno de nombres de blasfemia. La intención es ocupar el lugar de Dios, un lugar que de alguna o de otra manera quiere recuperar o tomar por su poder y su fuerza. Todo lo que es el dragón es blasfemia, es corrupción absoluta frente a Dios, aunque sigue siendo atractivo para la humanidad, y de hecho de eso se trata, del atractivo del imperio. Sin embargo, como ya se había revelado antes, por más que pretenda ser Dios, solo es y será una parodia. La bestia escarlata, dice el texto, es una que era y no es y será. Mientras que Dios es desde siempre y es aquel que irrumpirá en la historia, la bestia escarlata no es. Su tiempo ha pasado, era, y aunque será, pues saldrá del abismo, su tiempo es limitado y su derrota está segura. Juan de Patmos, de alguna forma, textualmente, literariamente, se burla de la bestia escarlata. Pretende ser eterna y gloriosa, pero ni siquiera es. Frente a Dios, el dragón no es. Aunque intente vencer en repetidas ocasiones y parezca resucitar
tal como pudiera ser una película hollywoodense a lo largo de toda la historia, los nuevos imperios, tarde o temprano, serán derrotados, porque no son otra cosa más que poderes de muerte. Los moradores de la tierra, dice el texto, cuyos nombres no están en el libro de la vida, se asombran de la bestia escarlata. Un absurdo más, similar a la seducción de las palabras sin sentido de la bestia. Se maravillan por lo que no es. Los seguidores de la bestia tienen un grave problema, diríamos, cronológico. Cronos no entienden correctamente el tiempo, confunden lo efímero con lo eterno, olvidan el pasado, la muerte de la bestia, pero además olvidan el futuro, que la bestia es perdición. Para entonces intentar de alguna forma vivir en lo ficticio. Entregan su alma entera a lo pasajero y de esa manera lo que están haciendo es perder lo duradero. Buscan con afán las apariencias y se les escapa la realidad. Se alimentan con espuma en vez de leche y carne. El mal podrá cambiar de rostro y podrá resucitar en formas y latitudes diferentes, pero nunca, según el texto bíblico, logrará ser. Es un no ser derrotado, pero que todavía puede provocar grandes daños con sus engaños. El mal, lo mismo que Roma y cualquier imperio, es perpetua frustración. Nunca podrá alcanzar su plenitud. Reyes y poderosos podrán subir y caer, pero el no ser del imperio se mantendrá como anuncio de la derrota definitiva ante el Cordero. Justo ahí está el enigma. Versículo 9. Las 7 cabezas son las 7 colinas romanas y 7 reyes. Frente al Cordero que es por siempre, los reyes son terriblemente efímeros. Luego de que 5 han caído, el Apocalipsis anuncia que reina el sexto. Número que, como ya vimos anteriormente, lo que afirma es la no plenitud. Y que el séptimo estará por breve tiempo. Los poderosos no alcanzan la plenitud y se sumergen en la frustración. La bestia tampoco logra ser plena a pesar de todos los intentos. Se erige como el octavo rey, que en la simbología numérica intenta superar la plenitud del 7 que ya hemos visto, pero en realidad no lo logra. Es plenitud falsa, pues surge de dentro de los 7 que fracasan, por lo que el destino necesariamente es la perdición. Luego en el versículo 12 vienen los 10 cuernos. Son los reyes que se han prostituido con el imperio mediante la alianza. El 10 simboliza la totalidad. Son todas las naciones que son parte de esta fornicación. Esta alianza es símbolo de la humanidad engañada y ebria de la seducción del imperio, pues entrega todo lo que es poder, autoridad, a la bestia para que guíe a las naciones hacia la batalla. El imperio irá a la guerra con todo el poder que tiene. Propaganda, seducción, armas, opresión económica, exclusión social, marginación, enfermedad, todo lo que está a su alcance. La bestia, que es toda blasfemia, actuará intentando a lo largo de toda la historia usurpar el trono del Cordero, pero se descubre como un esfuerzo inútil frente al poder del Señor. Una vez que se descubre que la bestia escarlata está derrotada, matarán con toda violencia a la prostituta. Las palabras utilizadas son dignas del mundo de horror y muerte que ha creado el imperio. Dice el texto en el versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Pocos textos en el Apocalipsis hablan con tanto, diría, casi sadismo como este. Las peores pesadillas se hacen realidad sobre la prostituta imperio. Toda la violencia que ejerció en contra de los pueblos, individuos, naciones y la misma creación se vuelve a ella, pero ahora de la peor manera. El corazón de las naciones está endurecido como el corazón del faraón egipcio. No se arrepienten frente a la derrota, sino que toman
venganza. El imperio entonces ahora se convierte en chivo expiatorio, por lo que será divinizado en su momento. Pero mientras esto pasa, será asesinado con toda violencia que en su momento él también ejerció. El Apocalipsis entonces sigue develando la verdad de la violencia. No termina con la caída de poderosos e imperios, sino que continúa, pues las naciones han decidido imitar a Satanás. Aquí entonces, la mímesis de la violencia cumple su ciclo. Mata a quien antes mató, por lo que se perpetúa entonces el asesinato hasta que el Cordero ponga un alto. Sin embargo, en medio de este panorama tan desolador, aparece el anuncio del triunfo del Cordero y el llamado a permanecer fieles a su proyecto. Como un pequeño rayo de luz que alumbra en un lugar oscuro. Cuando leemos todo el texto, el horror se puede apoderar de nosotros. Pero el llamado del pastor Juan es un llamado a no mirar lo que está a nuestro alrededor, a no poner nuestros ojos en aquello que trata e intenta seducirnos, sino a poner los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Así entonces, el Apocalipsis devela la realidad del Cordero. Dice específicamente el versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y que alguien, por favor, escriba amén. El verdadero reino está del lado del Cordero, y todos los demás aparentes reinos, lo que nos enseña Apocalipsis es que son efímeros. Alguien pensará que duran 70, 80 años, 300 años y sin embargo, esos reinos son efímeros. Es cierto, el Cordero y esta figura del Cordero lo que muestra es una vulnerabilidad. Pero en esa vulnerabilidad es justo donde está su poder. Porque lo que es más poderoso que el dragón y las bestias, quienes pelean contra él y contra su pueblo, no es el poder viril, impositivo, violento, sino es el poder que proviene del servicio y de la fidelidad incondicional a su proyecto. Por esta fidelidad es que el Cordero prevalece, mientras que el dragón es efímero. Este mensaje es un mensaje verdaderamente de esperanza. La designación de Señor de señores y Rey de reyes es la más exaltada que se logra ver en el Antiguo Testamento. Así entonces, se define que hoy no hay rivalidad equilibrada entre el Señor, entre el verdadero Señor y el dragón. Porque no hay posibilidad de que el dragón venza nunca al Señor, porque Él es el vencedor, porque Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el que dirige la historia y Él es el que al final va a vencer. Las naciones, dice el texto, van contra el Cordero, pero con el Señor de señores está el pueblo de Dios, quienes son bautizados en este texto como los llamados y elegidos y fieles. Estos títulos describen, en primer lugar, los hechos de Dios. Cuando el Señor dice que Él es el Señor de los señores y de su lado están aquellos que han sido llamados y elegidos, el énfasis no está en lo que tú puedes hacer, sino está en lo que Dios ha hecho. Él te ha llamado y Él te ha elegido. Y esa es una gran noticia para ti y para mí. No es por nuestra santidad, no es por nuestra capacidad, sino es solamente por gracia. Probablemente tú estás del lado de aquellos que no están en la iglesia porque en la iglesia van puros hipócritas. Lo que está pasando aquí es que hay un rayo de esperanza.
No es por nuestras fuerzas, es por el amor del Señor demostrado en la cruz. Y probablemente tú nos llamas hipócritas, pero lo que en realidad somos seres humanos rotos, seres humanos pecadores, seres humanos incongruentes, pero que estamos del lado del Cordero, estamos del lado de aquel que va a vencer, porque no son diferentes los que están del lado del dragón, porque se prostituyen, porque dan todo lo que sea necesario por tener un poco de riqueza y un poco de poder. Y también se vuelven hipócritas. Y también disimulan. Pero en realidad, lo que está sucediendo aquí es que está diciendo que los que estamos del lado del Cordero no es que no seamos hipócritas, seguro lo somos. Pero no depende de nosotros, depende de aquel que nos llamó y nos eligió. No depende de nuestras fuerzas, porque, como dije, no somos otra cosa más que seres caídos, sucios, maltrechos, rotos, pero redimidos, restaurados por Jesucristo, por nuestro Cordero, que es nuestro Señor y es nuestro Rey. Lo que pasa en Apocalipsis es que con el Cordero no hay ejércitos como con el imperio, pero están quienes tienen la fuerza de la fidelidad al proyecto de Dios y a la voluntad de dar su vida por los demás. Y a este grupo se les llama fieles. Y este es el título en el que expresa lo que tú y yo tenemos que hacer ante el despliegue de tanto amor. Permanecer fieles hasta el final. No podría existir una mejor descripción de aquellos que hemos sido rescatados que aquellos que nos mantenemos fieles. Ha sido Jesucristo en la cruz que ha abierto sus brazos para recibirte y recibirme. Y Él no podría recibir otra cosa más que nuestra fidelidad. Permanecer fieles hasta el final. Este grupo es un grupo tomado de sujetos vulnerables, sujetos asesinados, excluidos por el imperio. Las naciones los han visto ser sometidos y triunfar como poderosos sobre este ejército de Dios. Pero lo que encontramos en Apocalipsis es que este aparente poder no es otra cosa más que lo que no es y lo que no será. Y aunque el dragón promueva espectacularmente todos sus deleites, en realidad el reino que permanecerá es el reino de Jesucristo. Somos entonces invitados e inspirados a mantenernos del lado del Cordero hasta el final, porque Él es el que resistió a la muerte, porque Él es el que te llama y Él es el que te ha amado. Porque su reino, ese reino, verdaderamente no tendrá fin. Y aquellos que están de ese lado, y aquellos que tienen el sello en la frente, y aquellos que se han identificado con el Cordero, son en realidad identificados en Apocalipsis como los verdaderos triunfantes, como los verdaderos vencedores. Y no sé tú, pero a mí me encanta estar del lado de los vencedores. Y no sé dónde quieras terminar tú, pero a mí me encanta estar del lado de los vencedores, aunque parezca que el poder del imperio, el poder del sistema, el poder del mundo puede ser superior. Nadie ni nada es superior a Jesucristo, nuestro Redentor. Que el Señor bendiga y dirija a su iglesia hasta el final.